Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes una curiosidad, una profecía. En estos días he estado leyendo y estudiando las obras de grandes maestros sufíes. Los sufíes, recordemos que son los místicos del Islam, y he estado estudiando el libro Fusus al-Hikam, la obra del gran místico sufí Ibn Arabi. Ibn Arabi fue un gran místico andalusí que vivió a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y de hecho se le llama el Sheikh al-Akbar, el más grande de los maestros. Y dentro de la mística del Islam, realmente es considerado, como su nombre lo dice, el más grande, una gran eminencia. Y en este libro, llamado Fusus al-Hikam, traducido sería como los engarces o los eslabones de la sabiduría, en el capítulo donde él habla acerca del profeta Sed, en cuanto a este profeta, al final de ese capítulo, Ibn Arabi da una profecía. Y realmente me llamó mucho la atención por la naturaleza de esa profecía, y quería compartirla con ustedes por lo misterioso que resulta. Ibn Arabi, como gran místico, y él mismo lo afirma en su libro, para nada fue un profeta, pero es más que conocido que aquellos que se adentran en los secretos del misticismo, en cualquier religión, les son concedidos cierto tipo de misterio, de revelaciones o de intuiciones que no son reveladas a la gente común. Y sin más dilación les quiero leer esta profecía con la que finaliza esta sección de ese capítulo. Ibn Arabi dice así lo siguiente: la profecía habla de un hombre que nacería, y que Ibn Arabi lo identifica como el último hombre verdadero. Pero hay que tener cuidado con esa expresión, porque recordemos que los místicos hablan en un lenguaje simbólico y que muchas veces los textos no se pueden tomar de forma literal. Solamente aquellos que son iniciados en el misticismo, y en este caso en el misticismo sufí, pues conocerían los significados de estas palabras y de estos términos. Pero aún así, vale la pena compartir esta profecía por lo que dice y verán. Dice Ibn Arabi lo siguiente: y será en la línea de Sed, descendiente del profeta Sed, que el último hombre verdadero nacerá, llevando o trayendo consigo los misterios de la sabiduría divina. Y no nacerá ninguno como él después de él. Él será el sello de los nacimientos. Nacerá con él una hermana que nacerá antes que él, así que su cabeza estará a sus pies. Él nacerá en la tierra de China y hablará el lenguaje de esa tierra. Entonces, esterilidad caerá sobre los hombres y mujeres de esa tierra. Y aunque habrá muchísimo diálogo, no habrá solución y no podrán nacer o tener descendencia de niños como hombres verdaderos, como ese hombre que había nacido. Dice, y él, ese hombre que nacería, los llamará a esas personas hacia Dios, pero sin éxito. Y cuando Dios se lo haya llevado a él y a aquellos de su tiempo que creyeron en su mensaje, aquellos que queden en la tierra vivirán como bestias, sin ningún sentido de lo correcto o de lo errado, de la verdad o de lo falso, y serán entregados a las leyes bajas de la naturaleza, sin ningún intelecto y sin ninguna ley sagrada. Y la última hora vendrá sobre ellos. Esta es mi traducción aproximada de lo que el texto está diciendo, porque es muy difícil incluso traducir estos conceptos y estas palabras en castellano para que se puedan entender. Pero realmente es muy curioso esta profecía o este augurio de este gran místico del Islam en cuanto a este hombre que nacería, que otra vez estamos recordando, habla en un lenguaje simbólico. No sabemos, o al menos todavía yo no he profundizado para comprender
qué significa esto de este hombre verdadero que nacería, que sería descendiente del profeta Set y que traería consigo los misterios de la sabiduría divina. Pero lo curioso es que Ibn Arabi, como su nombre lo dice, nació en Andalucía, en Murcia, en aquel tiempo España musulmana, sea que en Al-Ándalus, o sea, él era árabe, musulmán, del siglo XII. Y él está profetizando sobre China, que como quien dice es otro lado del mundo, y que allí nacería tal persona. Y lo interesante que él está diciendo, no está diciendo que esa persona necesariamente sería chino, bien puede ser cualquier inmigrante que tuvo un hijo, por ejemplo, allá, y el muchacho se cría y habla el idioma, como cualquier inmigrante que se va a cualquier país, por ejemplo, y sus hijos nacen en tal país y ahora hablan la lengua de la tierra. No necesariamente significa que sea chino, o bien pudiera ser de esa nacionalidad, no se sabe. El asunto es que está envuelto todo en misterio, pero lo curioso es que Ibn Arabi, en el siglo XII, él falleció en el año 1240. O sea que este libro, Fusus al-Hikam, lo escribió en el siglo XIII, me corrijo. Y él está diciendo, o sea, estoy corrigiendo lo que acabo de afirmar del siglo XII, sino que en el siglo XIII, cuando él escribe este libro, y lo interesante es que él está diciendo que llegaría el momento en que en la tierra de China no habría, dice que no habría descendencia, en el sentido de que parece que familias que intentasen tener niños, pues o había un control en cuanto a esto de los nacimientos, o no habría nacimientos del todo. Y vuelvo a repetir que es algo curioso, porque sabemos que en China actualmente hay todo un conflicto, problemas, digamos que debido a la aumento de la población, y de hecho hay toda una estructura y leyes que regulan la cantidad de hijos que pueden tener las familias en China. ¿Cuántos hijos? Está la famosa ley de un solo niño, y en algunos sitios ya hay quienes no quieren tener ningún hijo. Y es interesante que Ibn Arabi habló de esto cuántos siglos atrás. Y es muy pero muy curioso que estamos viendo algo parecido. No estoy diciendo que sea exacto, pero sí es parecido, porque está hablando él de China y está hablando de esto en cuanto a nacimientos de bebés. Al parecer sería o restringido o reducido, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Me parece de forma curiosa. Ahora, lo que significa esto, ya les digo, pues no lo sé. Está envuelto en todo un halo de misticismo, del lenguaje de los sufíes y de este gran sabio, el Sheikh Al-Akbar, realmente el gran maestro, como le llaman, o el más grande de los maestros de la mística. Y su lenguaje, su manera de expresar, pues ya les digo que no es tan sencillo de conocer estos misterios. Pero aún así, creo que vale la pena compartir esto con ustedes, que luego de haber estudiado, de haber leído este libro, pues me quedé sorprendido con esto que él habla. Y no solamente en el pensamiento de Ibn Arabi vemos este tipo de profecía, sino que incluso pienso que se adelanta en muchos siglos, de hecho, a ciertas teorías que más tarde desarrollaron ciertos cabalistas, como Isaac Luria. Por ejemplo, la famosa teoría de la creación del universo. Ibn Arabi tiene una teoría muy similar, no exacta, pero el concepto viene siendo casi el mismo en cuanto a la autocontracción del creador y luego expansión para crear, entre otros conceptos que Ibn Arabi desarrolla, que realmente son interesantes y que de hecho en próximos vídeos vamos a hablar un poco más sobre él, sobre su biografía y detalles en cuanto a sus enseñanzas. Hasta aquí les dejo con esta curiosidad, toda esta profecía de este gran místico. Les agradezco a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.